Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Rara Vez. Rara vez, abro paréntesis, no, cierro paréntesis, separamos al artista de su obra. Hoy estamos conversando de este tema porque hemos encontrado muchas cancelaciones en redes sociales, también es una pregunta por el consumo responsable y qué tanto es posible separar al artista de la obra, que creo que va a ser una pregunta que vamos a ir desarrollando durante este capítulo. Entonces, bueno, y voy a estar acompañando al lado nuestra invitada. Yo soy María Hola. Camila, psicóloga y arteterapeuta junguiana, artista de corazón. Entonces, bueno, digamos que acá vamos a estar conversando mucho también de ese tema del proceso creativo que implica, pero también una cómo se relaciona en el caso de Lau, que nos va a contar un poco ella quién es, qué hace, porque cuando el arte se pone también al trabajo, ya empieza a obedecer a otras directrices que no ponemos nosotras, sino el cliente o la empresa o a quienes le estamos vendiendo nuestro trabajo. Entonces, Lau, bienvenida a nuestro podcast. Cuéntanos de ti, qué haces. Hola Cami, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Laura Chavarría, soy diseñadora interactiva, artista, ilustradora. Vengo en un camino muy centrado en la ilustración, pero explorando también el proceso creativo de hacer la obra propia, que es bastante difícil, hay bastantes miedos alrededor de esto y muchas veces el cómo lo recibe la audiencia es uno de esos miedos. Entonces venir a hablar de si la audiencia puede separar o no al artista, qué tan importante es la historia del artista o la privacidad o la no privacidad de esto, pues es un tema muy interesante. Sí, de hecho yo estaba chismoseando las redes sociales de Lau para que la sigan. Y Lau también hace contenido político, como la ilustración que hiciste de Trump, y es como Ujú. ve, eso también empieza a conversar con el público de formas diferentes. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, y acá va la psicología a conversar, y es que hay 4 factores cuando nos relacionamos con el arte. Lo primero es la cognición condicionada, y es que muchas veces, de acuerdo a la historia del artista, nos relacionamos con su propia obra. También tenemos unos sesgos, una interferencia emocional. Entonces, por ejemplo, cuando nos enteramos de todo lo que pasó con Kanye y con su esposa, ex esposa, Kim Kardashian, como que ya la audiencia empieza a reaccionar de una forma diferente en torno a su obra, ¿cierto? Uh-huh. Y que finalmente hay un cambio de interpretación. Cuando yo conozco un poco más a fondo al artista, pues eso también me moviliza emocionalmente, porque entendamos que el arte es toda expresión humana que demuestra algún estadio que estamos atravesando. Entonces creo que acá hay muchos artistas que podemos ver como en la cultura que han sido cancelados, como J.K. Rowling, pero claro, vemos Harry Potter como una obra maestra, y cómo separar lo que es esta mujer que es transfóbica a lo que es Harry Potter como Harry Potter. Uh-huh. Entonces lo primero que te quería preguntar es como, tú has hecho ese ejercicio, o sea, ¿ha sido para ti posible separar al artista de su obra? Siento que es posible si pensamos en que no todos somos responsables o si nadie tiene la responsabilidad de estudiar a sus artistas Ok, necesariamente. súper. En la música, en la literatura, a veces consumimos la obra sin saber nada del artista. Entonces, en ese sentido, nos desligamos. Viene un poco desde la ignorancia, pero nos da esa libertad de estudiar una obra como fuera de contexto. Pero cuando ya venimos a conocer al artista, sí es inevitable que eso impregne la obra. Con el ejemplo que pones de J.K. Rowling, por ejemplo, se da el caso de que ella tiene posiciones políticas, ella es feminista, trans, excluyente, eh, públicamente, pero su obra, su novela de Harry Potter, no tiene nada que ver con sus posiciones políticas, o sea, no, sus posiciones políticas no impregnan la obra. Entonces ahí, en ese caso, por ejemplo, podríamos separar, Okay. porque ya es decisión de cada persona decidir si ella es un referente político o no, o es una opinión cualquiera. ¿A ti te ha pasado de que haya un artista que tú amabas con tu alma y te diste cuenta que era una porquería? Referente siempre, Picasso. Ay, Picasso es sí. un misógino Dalí. horrible. Dalí, Dalí me chocó un poquito enterarme. O sea, yo admiro mucho la obra surrealista
y esa forma de interpretación de los sueños y del inconsciente. Pero Dalí, para llegar a ese punto, tuvo que ser muy egoísta en su vida. Y para muchas de sus obras y sus fotografías y un trabajo que es un poco menos conocido, pero también famoso, abuso de animales, era abusivo con su esposa. Entonces, sí, eso impregna la obra. Y uno dice, bueno, admiro la obra, pero el autor era una porquería. Sí, Eso es muy puede parecido pasar. como con Caravaggio. Caravaggio es como un artista brutal, vaya, miren sus obras, pero el man era una porquería, pues era un muy mal hombre, era muy maltratador. Pero cuando vemos sus obras, vemos que le dio rostros a los ángeles que antes eran divinos y le dio rostros humanos, pintó prostitutas, pintó mendigos, algo que en ese tiempo era funado. Entonces también como ese proceso de, claro, el artista, y hay algo que hacemos mucho en el arte terapia que manejamos como un triángulo, que es la obra, el terapeuta y el paciente. Y toda creación que tiene el paciente ya deja de ser suya, es como que pare un hijo, nace una obra y empieza a caminar sin él o ella, ¿cierto? Entonces ya la obra empieza a volverse como un personaje que habla, inclusive si la persona está muerta, porque ahora seguimos admirando obras de Salvador, de Caravaggio, pues de este otro de Picasso. Así ellos hayan sido unas muy malas personas, como que aún encontramos valor estético en sus creaciones. Y que a esto voy a la pregunta de tú qué opinas cuando se cancela a un artista. Porque si estamos haciendo ese ejercicio de separación, ¿qué pasa cuando sucede la cancelación? La cancelación me parece que es muy propia de la generación nuestra de las redes. Porque lo que te decía de J.K. Rowling, de podemos decidir si un artista es solo artista o si es referente político. Y desde las redes muchos artistas han tomado sus plataformas que los vuelven famosos y influyentes por un tema o por su profesión y toman tal vez de manera irresponsable esa influencia para hablar de sus posiciones políticas con las que podemos estar o no de acuerdo, que pueden ser problemáticas, o su propia fama hace que sea un escándalo público cuando cometen crímenes o cuando ya tienen situaciones que ya son pues hasta legalmente problemáticas. Lo otro es que es un contexto muy inmediato. O sea, nosotros no vamos a cancelar a Picasso porque por todo lo que hizo en su época, porque cuando vivió en su época a nadie le parecía problemático que él fuera abusivo con las mujeres, era normal. Entonces, hoy también tenemos principios que puede que en el futuro no apliquen y nosotros no lo sabemos. Sí. Pero pienso que se vuelve problemático cuando las posiciones son muy extremas. O sea, cuando, por ejemplo, la obra de un artista no tiene nada que ver con lo que lo vuelve problemático y se le niega su salida artística por esas posiciones. Entonces creo que a veces se niega la posibilidad de ver el arte de otra manera. Como a veces estaría bien separar al autor, porque la obra es buena, pero el autor podemos estudiarlo y puede pagar sus juicios de manera independiente. Porque yo creo que acá me surge una duda. Mi artista favorito es Silvio Rodríguez y Natalia Lafourcade, pues en cuanto a la música. Y yo me pregunto, y les pregunto a quienes nos escuchan, ¿qué pasaría si sus artistas favoritos ustedes descubren que son muy malas personas, que son abusadores o abusadoras, maltratadores? O sea, ¿qué pasaría con mi relación con la obra de ellos si me doy cuenta que maltrató, no sé, gatitos bebé? Claro, sobre todo con los artistas en vida, nosotros podemos decidir si consumimos su obra, porque consumir su obra de alguna manera sí es apoyarlos. Entonces, ahí se puede decidir, pero de nuevo es como injusto exigirle a todas las personas que sean 100% congruentes con sus principios, porque rara vez lo somos. O sea, podemos amar la obra de alguien y no estar de acuerdo con él. ¿A ti te ha pasado que en tu proceso creativo te hayas inspirado de artistas que sientas que son funables en esta época, pero que te han servido de inspiración? Sí. Por ejemplo, yo me inspiro mucho en la literatura. Virginia Woolf, por ejemplo, era antisemita. El tema de los judíos, por ejemplo, no es algo que en Colombia sea particularmente relevante porque no tenemos una relación tan cercana con
con la historia de ellos, pero hoy día sus posiciones son súper extremistas y yo no estoy de acuerdo con eso, pero su obra literaria es magnífica. Otro es H.P. Lovecraft, Sí. era súper racista, pero en su contexto él vivió una inmigración muy grande en su país, entonces en su contexto tenía cierto sentido que él fuera racista y nacionalista. Hoy día esos comentarios son como, o ver que todos sus héroes son blancos, o hay que analizarlo en contexto. Uno De hecho, puede analizar la obra en contexto. Eso sí. que dices me llama mucho la atención porque es como si mostráramos la humanidad que tienen todas estas personas, que de personas pasan a ser personajes y empiezan a representar pues imágenes arquetípicas. Acá ya me estoy yendo para otra parte, pero que empiezan a representar es más bien como esos estereotipos o eso que uno cree que tiene que ver en una persona, como esos ideales humanos, y que por eso a veces nos duele mucho cuando nos encontramos con un artista que es humano. De hecho, hubo un concierto, creo que fue Andrés Calamaro en Cali, y no me recuerdo qué fue lo que pasó, pero el hombre se enojó y dijo, yo ya no voy a cantar, se me cuidan. Porque empezó como a apoyar las corridas de toros, y ustedes saben que acá en Colombia hemos tenido un proceso de abolición del maltrato animal y tal. Entonces, claro, pues como que todos los caleños dijeron, ¿y este qué? Y le hicieron el comentario como de manera muy pública, y él les dijo, no, me largo. Entonces, y Andrés Calamaro a mí me gusta mucho, pero si yo hubiera estado en su concierto y si hubiera ido por eso, me hubiera indignado demasiado, porque es como, venga, pues tu opinión es tu opinión, y eso tiene también repercusiones en la mirada del otro. Entonces creo que también es esta imagen de endiosar a estos seres que simplemente están mostrando una faceta de la realidad a través del arte. Porque creo que acá hay una pregunta que me surge hacia ti, y es un chiste que hacíamos antes de iniciar el podcast, que es como al que le preguntan qué es artista, se ríe, es como, no sé, quizás. Y es para ti, ¿qué significa ser artista? Sí, ok. Ser artista es un título que es difícil de asumir. Sí. Por lo menos para mí siempre lo ha sido. Ser artista para mí es expresar la vulnerabilidad de lo que es propio y lo que es íntimo. Yo sé que hay artistas que yo admiro mucho, que me impresionan porque su obra es política. Entonces están expresando sus posiciones políticas, pero realmente su obra no es interior. Mi obra, y lo que espero que sea cuando vea la luz, es muy íntima. Okay. Y es una forma de enfrentar miedos, porque es decir, esto soy yo, esto es lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo conozco, es humano, sí. Y yo siento que estoy sola en el mundo, pero al salir uno se da cuenta que no. Okay. Al salir uno se da cuenta que las personas sienten cosas parecidas, han vivido cosas parecidas, se identifican, o se van en contra del todo porque algo les mueve, pero algo les mueve. Y ser artista es eso, es hacer un esfuerzo por movilizar a las personas desde la emoción o desde el pensamiento. Y que creo que en estos días hicimos como un ejercicio de teatro espontáneo, y nos decían los actores como que había que encontrar el corazón de la historia en uno de los ejercicios, y creo que es lo que uno hace activamente cuando se encuentra con el arte, como encontrar el corazón de la historia y cómo se vincula ese corazón, porque pues como que acá me vienen muchas cosas, pero lo principal es cuando uno se acerca a un artista es porque hay algo de ese artista que mueve en uno. Y que yo siempre me pregunto no el por qué consumo esta obra, sino el para qué. O sea, para qué veo a Caravaggio, o sea, que necesito ver en él que no veo en otros artistas, así pues haya sido funable o pueda ser funable en estas épocas. Porque eso que dices es muy cierto, como que hay épocas que naturalizan ciertas dinámicas que quizás en lo presente pues no sean tolerables, y que quizás en unos años lo que ahora es normalizado pues pueda ser funable, pues el próximo año, en un mes, como que todo se mueve muy rápido. Y que acá es también como las redes sociales pues acompañan o empujan a que haya una cancelación más desmedida. ¿A ti te ha pasado alguna vez un intento de cancelación o has visto una situación muy cerca de este tipo?
Todavía no. Yo en mi obra, desde desde muy joven, desde la adolescencia, he tratado mucho la desnudez Ok. y, y mira en qué épocas estamos y todavía Ujú. es problemático. Todavía es, Total. pero ¿a quién le vas a mostrar eso? Ujú. Porque alguien tan joven estaría pensando en situaciones eróticas y es como porque es natural, pero mostrarlo y dar la cara por esa obra eh, es difícil y uno se pregunta como, ¿a qué pensarán de mí? O sea, esa obra no me define, representa un momento, representa una serie de pensamientos propios, pero, pero no me define. Mm. Eh, en mi obra cuando salga podrá pasar eso. Sí. A mí me han cuestionado, por ejemplo, por qué tengo una predilección las, por la representación de las mujeres, y no digo la figura femenina, porque eso es otra cosa, eso es desde lo Claro, eso estético, es diferente. Sí. sino por representar a las mujeres desde lo que son, pueden ser, han sido siempre, desde posiciones más empoderadas. Y me preguntan, ¿y por qué no balanceas tanto con más figuras masculinas o hombres en el poder? Y es como, pues, ya hay muchos. O sea, Sí. yo quiero sumar en el montón de arte que hay, sumar un poquito a la escala de la representación de la mujer. Mm. Y eso es algo que cuestionan, pero yo no tengo la responsabilidad de ser un balance. Yo puedo mostrar lo que yo quiero. Qué fuerte eso que dices, porque creo que es como el estandarte que puede conversar cualquier artista. Yo no tengo la responsabilidad de ser el arquetipo en el que tú me pusiste, porque a veces idealizamos a la obra, entonces decimos, pues en esta triada como de la persona y la obra, y el terapeuta en arte terapia, ¿cierto? Pero en la vida real es como el arte, el artista y el espectador. Y es también decirle al espectador, venga, es que yo no soy lo que usted cree en mí o lo que usted puso en mí, porque termina un montón de artistas idealizados y que simplemente son humanos que cogieron fama y que fueron reconocidos por su trabajo, y que hay algo muy bonito en el arte, es que el arte se permite mostrar todas las esferas del ser humano, tanto las dolorosas como las minorías, y que en ese sentido es eso, es como yo no tengo la responsabilidad de cómo tiene que verse el arte o cómo tiene que verse un humano existiendo, sino de ser. Y que acá es, bueno, ¿tú qué le recomendarías como a las personas que siguen artistas problemáticos, o bueno, entre comillas problemáticos, y que les cuesta como entender esa diferenciación? Como, ¿cuál sería tu recomendación como artista? Difícil. Em, Creo que se puede tener un consumo consciente, Mm. em, pero me gustaría aclarar que nadie debería sentirse culpable por que le guste el- la obra de alguien, Ujú. porque la obra le puede llegar y la obra puede no tener nada que ver Sí, total. con lo que hace a ese artista problemático. Em, a veces podemos decidir tener contradicciones. Mm. em, Por ejemplo, yo admiro mucho al artista Damien Hirst. No sé si sabes cuál es. No, ahorita lo Damien busco. Hirst es un artista que se ha vuelto multimillonario. Porque sus obras más famosas son con cadáveres de animales. Ok. Para la, para mis principios de protección de la naturaleza y de los animales, estoy Ujú. profundamente en Sí. contra de que los animales sean parte del show. Ujú. Em, pero como artista lo admiro porque es un artista que no le teme a la crítica Ok. y no le teme al dinero, que para el artista a veces es una relación Sí. compleja. Ujú. Es un artista que no teme cobrar por lo que está haciendo y cobrar por ser problemático y por poner el tema en conversación. Pero con su obra estoy súper en desacuerdo. Claro. Em, es contradictorio, Ujú. pero es una contradicción con la que que es interesante, con la que uno puede sostener conversaciones. Ok. Entonces, lo mismo con cualquier artista. Puede ser al revés. Puede ser que tú aprecies la obra y no estés de acuerdo con el artista. O ames al artista y no te guste la obra. Total. Puede ser. Y que es, creo que aprender a evitar la ambivalencia. Iba a decir evitar, pero no. Es evitar la ambivalencia, porque al ser humano nos cuesta mucho
como que siempre nos vamos a un polo, como yo lo odio o yo lo amo, y es como no, la ambivalencia también implica eso, entender que esas obras que Dalí pintaba de las mujeres tristes no eran solamente mujeres tristes, sino eran mujeres de su realidad, que él ponía tristes, y que inevitablemente igual estamos retratando una esfera de lo femenino y del ser mujer en la época, y que eso también es histórico. Entonces creo que es un proceso de desligamiento que puede ser complejo. Creo que mis preguntas hacia el público es siempre pregúntense como ¿para qué consumo esta obra? ¿Qué me da? Hasta puede ser simplemente un momento de disfrute, de salir a bailar con mis amigos y de disfrutar el espacio. Y que eso también está bien como nos nombras, como habitar esa ambivalencia, es aceptar que yo no tengo que estar del todo de acuerdo con el otro. Y nos pasa con nuestros amigos, con nuestras parejas, como que no siempre estamos de acuerdo con el otro, pero aún así podemos valorar ciertas cosas que el vínculo nos genera. Sí. Antes de cerrar, incluso me gustaría dar un par de ejemplos de que a veces es bueno, es chévere conocer la vida del autor. Sí. O sea, no siempre es negativo. Por ejemplo, yo comprendía muy poco la obra de Débora Arango hasta que aprendí sobre Débora Arango. Sí. O sea, sus imágenes son muy fuertes, no dan un placer estético, tienen una fuerza política y una fuerza de representación que en su momento fue absolutamente revolucionario. Sí. Y conocer la vida de ella, uno dice, wow, o sea, la obra realmente es muy fuerte y tiene mucho poder. Total. Y ella como persona es muy admirable. Más presente, yo amo la música de Aurora y venir a conocer cómo ha sido su vida, cómo se crió, que se crió en un fiordo, que creció en la naturaleza, en el silencio, y la música nace de eso, uno dice, claro. wow, o sea, se siente más auténtica todavía su música. Y eso potencia nuestra capacidad de decidir. Y la apreciación que podemos tener. Entonces a veces tener la curiosidad de saber quiénes son los artistas detrás de la obra, también puede ser muy satisfactorio conocer más de en qué contexto se dio eso. A veces nos llevamos buenas sorpresas. Total, correcto y total. Bueno, queridos y queridas que nos están escuchando, creo que esta es una pregunta que no va a tener respuesta porque creo que es vender una realidad y eso sería ponernos a un lado de la balanza. La invitación es a ustedes, qué piensan de este tema, si han logrado hacer esa separación, si creen que no ha sido posible, y cuéntenos en los comentarios para ustedes qué significa todo esto. A Lau le agradezco por acompañarnos, fue una conversación muy interesante, creo que yo me voy con eso de no polarizarme, porque ahí es cuando el admirador o el observador o el espectador se vuelve fanático. Y todo proceso de fanatismo se convierte en una adepción. Y cuando yo me vuelvo adepta a algo, ya dejo de tener conciencia propia. Entonces creo que eso es muy importante nombrar. Bueno, a Plural y Disruptivo, muchas gracias por la invitación. Sigan a Lau, sigan a nosotros y nos vemos para el próximo podcast.